Te entiendo. Entiendo perfectamente cómo te puedes llegar a sentir, cómo te estás sintiendo ahora, ya que yo he estado en la misma situación en la que te encuentras tú, con depresión. Y lo sé, son situaciones difíciles y situaciones que crean mucho dolor y mucho malestar. No obstante, para todo hay solución en la vida. Y aquí en este vídeo te voy a presentar el sistema que a mí personalmente me ayudó a salir de las dos depresiones de las que he tenido a lo largo de mi vida. Así que si te interesa aprender cómo lo puedes hacer por ti misma o por ti mismo, quédate hasta el final y empezamos. Muy buenas Spiritual Hustlers, ¿qué tal estamos? Bienvenido a este vuestro canal. Yo soy Isaac Suárez y una persona se ha puesto en contacto conmigo a través de Instagram haciéndome la pregunta que veis en el título de este vídeo. ¿Cómo puedo superar una depresión? A esto se me ha ocurrido que la mejor manera de poder explicarle a esa persona de qué manera lo puede hacer es a través de un vídeo y así de paso puede ayudarle a cualquiera que lo pueda ver. Entonces, vamos directamente al lío. Yo quiero recalcar que hablo desde mi experiencia personal. Yo he tenido dos depresiones en mi vida y de las dos conseguí salir de la misma manera. La segunda vez, pues, obviamente mucho más rápido. Lo primero es entender por qué llegamos a la depresión. Llegamos a la depresión cuando tenemos un problema o nos encontramos en una situación la cual no somos capaces de resolver. Es decir, no vemos una solución a esa situación. Cuando para nuestra mente, para nuestra percepción, no somos capaces de resolver esa situación, es decir, no creemos que no hay una salida, entonces se produce la situación de depresión, no hay salida. Entonces me deprimo. Bien, lo primero es relajarnos. Relajarnos porque la realidad es que sí se puede salir. Mientras estés vivo o viva en este plano material, significa que hay una solución. Ya cuando mueras a eso no habrá remedio. Pero mientras estés vivo o viva, existe una solución, aunque en este momento tu percepción no sea capaz de mostrarte cuál es. Pero eso lo vamos a solucionar con lo que te voy a enseñar en este vídeo. Así que, lo segundo es, vamos a coger una hoja de papel o un cuaderno y un bolígrafo. Y vamos a sentarnos en un lugar donde estemos tranquilos, donde nadie nos pueda molestar, y vamos a dedicarnos un tiempo para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es exactamente mi problema? ¿Cuál es exactamente mi problema? Porque la realidad es que si te encuentras deprimido, tienes un problema que tienes que resolver. Aunque en este momento no sepas cómo resolverlo, la clave que a mí me ha ayudado a salir de la depresión es resolver la situación o ir andando hacia la solución del problema que tengo en mi vida. Todo lo demás son parches. Un antidepresivo es un parche que tú pones para una situación que está ahí y que hasta que no se solucione va a seguir ahí. Entonces, lo primero es tener muy claro cuál es el problema que tengo y definirlo, tenerlo clarividente, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es escribirlo. ¿Cuál es exactamente mi problema?
chequeando que esto esté grabando. Perfecto. A esta pregunta podríamos añadir, para ayudarnos a definir mejor, si queremos, ¿por qué me encuentro así? Es decir, ¿cuál es exactamente mi problema? ¿Por qué me encuentro así? Y lo escribimos. Cuando lo tengamos bien definido, ahí delante de ese papel, vamos a tener la clave sobre la que nos vamos a apalancar para superarlo. Yo encontré esta clave de cómo superar la que era mi depresión a través de un concepto que aprendí de un libro de T. Harv Eker llamado Los secretos de la mente millonaria, en el cual decía una cosa que se me quedó y que fue la clave que me hizo tomar acción para acabar con la depresión que tenía en aquel momento. Y decía lo siguiente: cuando un problema te supera, es que estás siendo demasiado pequeño. Cuando un problema te supera, es que estás siendo demasiado pequeño. Por lo tanto, es tu responsabilidad crecer para superarlo. Y él explica en ese libro que las personas tienen niveles y que los problemas que tenemos en nuestra vida también tienen niveles y se pueden enumerar. Por ejemplo, si yo soy una persona de nivel 7 y tengo el problema de lavarme los dientes, que es un problema de nivel 2, como mi nivel es 7 y el problema de lavarme los dientes es 2, yo puedo manejar ese problema con facilidad. ¿Por qué? Porque mi nivel como persona está muy por encima al del problema que tengo. Sin embargo, si yo me viese en la obligación de tener que pilotar un avión desde aquí hasta Madrid, pues evidentemente yo no podría resolver no tendría la capacidad para afrontar ese problema, ya que pilotar un avión se encuentra ahora mismo en un nivel 10 y yo estoy en un nivel 7. Entonces, para yo resolver ese problema, entre comillas, tendría que subir mi nivel como persona, que en este caso sería pues dar clases de pilotaje de aviones y entrenarme con simuladores y lo que sea que se haga para aprender a pilotar un avión. Una vez que yo sé lo que tengo que hacer, pues entonces lo que hago es hacerlo hasta que eventualmente mi nivel como persona se pone por encima del problema que tengo. Cuando yo me convierto en una persona de nivel 11, entonces los problemas puedo manejar con facilidad los problemas de nivel 10. Entonces, aunque este ejemplo sea un poco tonto, nos sirve perfectamente para definir la estrategia que vamos a seguir a continuación y que tú mismo o tú misma vas a definir para ti mismo, ya que tú eres el único que sabe exactamente cómo salir de la situación en la que te encuentras. Y vamos a averiguar, vas a averiguar cómo hacerlo utilizando, como casi siempre, la increíble herramienta de las preguntas. Hemos de recordar que nuestra mente está diseñada para responder preguntas. Nosotros lanzamos la pregunta y nuestra mente empieza a darnos respuestas. A veces nos la da en el instante o a veces puede tardar unas horas o unos días, pero una vez lancemos las preguntas, la mente
va a dar todo de sí para ofrecernos una respuesta. Entonces, en ese mismo cuaderno que hemos cogido para escribir las preguntas y respuestas anteriores, vamos a realizarnos la siguiente pregunta y la vamos a contestar. ¿En quién me tendría que convertir para que este problema fuese algo que pudiese manejar e incluso me diese fuerza? ¿En quién me tendría que convertir para que este problema fuese algo que pudiese manejar e incluso me diese fuerza? Fíjate que tal y como está formulada la pregunta, a la mente no le va a dar, no va a tener más remedio que responderte, que darte la respuesta de qué persona tendrías que ser para poder manejar la situación y que además de eso te dé fuerza. Le hemos hecho esa pregunta y nos va a tener que contestar a esa misma pregunta. Entonces, respondemos a esa pregunta. Si en el momento en el que te hagas en la pregunta no se te ocurre ninguna respuesta, no te preocupes. Hazte la pregunta, deja ahí esa hoja de papel, sigue haciendo tus cosas. Y al haberte hecho esa pregunta y al darle vueltas cada vez que te acuerdes a lo largo del día, eventualmente la mente te va a lanzar una respuesta. Si en ese mismo día no se te ocurre ninguna respuesta, coges y antes de irte a dormir, antes de meterte en la cama, realízate la pregunta en voz alta. ¿En quién me tendría que convertir para que este problema fuese algo que pudieses manejar e incluso me diese fuerza? Cuando haces eso, cuando verbalizas la pregunta, el inconsciente la recoge. Y mientras tú estás durmiendo, el inconsciente va a estar trabajando en darte una respuesta que sea óptima. Cuando la tengas, si bien sea en el mismo momento en el que te las hagas, o bien sea al día siguiente, escríbela. No tiene por qué ser únicamente una. Escribe todo lo que se te ocurra. A esa pregunta también podemos añadirle la siguiente para obtener más información. Una vez tengamos respondida esa pregunta, ahí vamos a tener la clave de cómo podemos superar esa depresión, ese problema que es de nivel X, y lo vamos a superar convirtiéndonos en una persona de mínimo X más 1. ¿Ok? Entonces, una vez hemos definido quién es esa persona, lo que vamos a hacer es volver a coger ese cuaderno y vamos a volver a hacernos otra pregunta, que va a ser la siguiente. ¿Qué acciones diarias tendría que desarrollar para convertirme eventualmente en esa persona? ¿Qué acciones diarias tendría que desarrollar para convertirme eventualmente en esa persona? Aquí lo que vamos a hacer es describir las acciones que a nosotros se nos ocurran que podríamos hacer diariamente para convertirnos de manera eventual en esa persona que hemos descrito en la pregunta anterior. Recordemos que las acciones nos construyen día a día. Cuando empezamos a tomar acciones distintas, empezamos a convertirnos en una persona distinta. Si las sostenemos en el tiempo y respetamos el proceso que hemos elegido para nosotros, en este caso, para salir de la depresión, eventualmente nos convertiremos en esa persona y saldremos
de la depresión. Os quiero, antes de terminar el vídeo, os quiero poner el ejemplo de mi ejemplo personal de cómo utilicé yo esto. Cuando yo definí cuál era mi problema era que me avergonzaba terriblemente el tartamudear, el hablar y no hablar de forma fluida como los demás. ¿Por qué yo llegué a una depresión? Porque para mi mente, para mi percepción, yo veía que nunca iba a poder hablar de forma normal, como todos los demás. Entonces, como yo no veía que existiera una solución a hablar de manera normal, me deprimí. Entonces, haciéndome las preguntas estas, me di cuenta de una cosa. Cuando yo me hice la pregunta de ¿en quién me tendría que convertir para que este problema lo pudiese manejar e incluso me diese fuerza? Yo dije, ok, me tendría que convertir en una persona a la que no le importase el hablar así y que incluso el hablar así y conseguir superar el complejo, aunque hable así, conseguir superar el complejo puede servir de inspiración a otras personas que hablen igual. Entonces, fíjate que cuando yo me hice esta pregunta y llegué a este concepto, todo cambió. Porque ahora ya yo tenía en mi mano el poder convertirme en una persona que no hablaba normal, pero que simplemente le daba igual. Superaba eso. Y podía servir, si cabe, de inspiración a otros. Cuando yo leí esa respuesta me llenó de fuerza y me llenó de inspiración, porque ahora sí yo sabía que eso sí podía conseguirlo. Fíjate que al cambiar el enfoque, haciéndonos las preguntas adecuadas, podemos conseguir cambiar la percepción que tenemos acerca de la situación. Entonces tú esto tienes que aplicarlo a tu situación personal. Cuando yo definí las acciones diarias que tendría que desarrollar diariamente para convertirme eventualmente en esa persona, yo me puse a mí mismo, todos los días tenía que realizar acciones que iban relacionadas con el habla y que me daban miedo. Es decir, todos los días me sometía a situaciones que me superaban un poco porque sabía que si lo hacía así, eventualmente me iría entrenando para convertirme en esa persona. Porque si yo me tengo que convertir en una persona a la que le da igual eso, yo tengo que empezar a actuar como si me diese igual eso, aunque en este momento no me da igual. Eso da igual. Si yo lo voy haciendo desde ya, eventualmente me convertiré en esa persona. Entonces, tú has de aplicar a tu situación la misma estrategia y elegir las acciones que tú piensas que te van a hacer llegar a convertirte en esa persona. Fijémonos que, una vez más, la solución siempre viene de adentro de nosotros y siempre viene en una superación de nosotros mismos, en un crecimiento personal. El crecimiento personal es la base, es la herramienta que nos ayuda a solucionar cualquier problema que tengamos en nuestra vida, ya sea económico, ya sea de relaciones, ya sea emocional, ya sea siempre la clave está en elevar nuestro nivel como personas para que el problema que tenemos en este momento se convierta en un problema inferior.
Así que sin más, Spiritual Hustler, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, reventar el botón de like para hacerle saber al algoritmo que es un buen vídeo y lo difunda por ahí. Suscribiros y darle a la campanita si todavía no lo habéis hecho para recibir los vídeos cuando los vaya subiendo y que os enteréis. Y sin más, os deseo que tengáis un buen día, daros mucho ánimo, de todo se sale, todo se soluciona, pero hemos de tomar responsabilidad con ellos y no delegar la responsabilidad en otros o en medicamentos o en cosas externas. Hemos de tomar la responsabilidad sobre nuestras vidas. Un saludo y nos vemos muy pronto.